Ha sufrido en sus propias carnes la tristeza, la pena y la impotencia de tener en una celda de la prisión venezolana de Ramo Verde a su hijo. El régimen de Nicolás Maduro le ha arrebatado durante casi 4 años a Leopoldo López, opositor venezolano. Ha recorrido junto a su nuera, Lilian Tintori, todos los rincones del planeta buscando apoyo internacional y lo han encontrado. Trump, el Papa Francisco y hasta la ONU, que pidió la libertad de su hijo. Ahora, con él en casa, aunque en arresto domiciliario, Leopoldo López, padre, se sienta en el plató de 6 mujeres sin piedad. ¿Cuántas veces ha soñado nuestro invitado con este momento? Con que su hijo salía de prisión y volvía a casa. Pues tras 3 años, 4 meses y 19 días, Leopoldo López pudo abrazar a su hijo, aunque en arresto domiciliario. Le conocemos por ser el padre de uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Se considera una persona sencilla, con una vida muy diversa, que le ha llevado a hacer muchas cosas en la vida. De hecho, cuando ha escrito alguna vez su currículum, lo empieza con ex primero que nada, porque asegura ser ex de muchas cosas. Pero por encima de todo, el título que más lleva con honor y orgullo es el de padre. Tiene 3 hijos, Diana, Adriana y Leopoldo. Lo peor por lo que ha pasado Leopoldo López, según su padre en prisión, es la humillación. Le han llegado a tirar excrementos humanos por la ventana de su celda e incluso el propio Leopoldo encarcelado tuvo que pedir auxilio a gritos. La cárcel cambia la vida del preso y también de su familia. Eso dice nuestro invitado, asegura que no hay consuelo que pueda devolver el tiempo perdido y eso le hace emocionarse. España le ha acogido como su madre patria porque no se fue de Venezuela voluntariamente. Por eso ahora desde el exilio pide ayuda para su país. La miseria que según él vive el pueblo venezolano es desolador. Saqueos en tiendas, comercios, no hay alimentos de primera necesidad, ni tan siquiera medicinas. Pero Leopoldo López tiene claro que si algún día Nicolás Maduro pidiera perdón, tendría que hacerlo al pueblo entero de Venezuela y no concretamente ni a él, ni a su hijo, ni a su familia. Buenas noches, don Leopoldo. Muy buenas noches. Bienvenido al plato de 6 mujeres sin piedad. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se encuentra? ¿Nervioso? Bueno, entre mujeres, aunque sea bendito entre ellas, cuando no tienen piedad siempre para dar un poquito de nervio, ¿no? Le conocemos porque es el padre de uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, pero queríamos conocerle más en profundidad. ¿Cómo es Leopoldo López en la intimidad? ¿Cuáles son sus principios, sus valores, sus aficiones? ¿Los míos o los de mi hijo? Los suyos. Los míos, bueno, la verdad es que soy una persona muy sencilla, he tenido una vida muy diversa, he hecho muchas cosas en la vida. Hoy en día, cuando empiezo cualquier currículum vitae, pongo ex primero que nada. He sido ex de muchas cosas. Y por encima de todo, creo que el título de padre es lo que llevo por delante. Bueno, ya hablemos ahora de su hijo. ¿Cómo se encuentra Leopoldo López? ¿Cuál es su estado de salud? Leopoldo está en su casa, le han dado el domicilio por cárcel, pero como le explicaba yo a alguien el otro día, la jaula puede ser de oro, pero jaula es. No puede decir nadie que aún estando en su casa se siente bien. No hay cosa más preciada para un ser humano que la libertad. Y ciertamente, aún estando en su casa y pudiendo disfrutar, por supuesto, como lo hace, de su familia, el estar aislado, el no poderse expresar, el no poder actuar, le roba un poquito del alma. Y eso, imagínense que eso está pasando en Venezuela, no solamente con mi hijo, sino con mucha gente. Cuando se tiene la dictadura, no se tiene libertad, no se siente, no se respira la libertad. 3 años, 4 meses y 19 días en la prisión de Ramo Verde. ¿Qué es lo que le dijo su hijo que fue lo peor que pasó esos días, esos meses, esos años de encarcelamiento? Bueno, pasó muchísimas experiencias terribles, entre las cuales podríamos destacar algunas como que le lanzaran excrementos humanos desde las ventanas, simplemente para humillarles, ¿no? Este tipo de cosas da cuenta de la calidad humana del carcelero.
o de la poca calidad humana del carcelero debería ser. Sin embargo, también tengo que decir que los días que le costaron más a Leopoldo fueron los pocos días que le retornaron después de haberle dado la oportunidad de volver a su casa como cárcel, pero estaba con su familia, y cuando decidieron que se había expresado, etcétera, lo volvieron a llevar como para demostrar pues el castigo férreo que podían aplicarle. Lo volvieron a llevar, y esa vuelta a la cárcel fue muy dura, y él cuenta que tal vez esa semana fue mucho más dura que 3 años y medio. ¿Por qué son tan duras las cárceles venezolanas? Bueno, las cárceles humanas no pasan, las cárceles en Venezuela no pasarían ningún examen humanitario. Son verdaderamente hacinamientos de seres sin control, alguien debería hacer algo, y no me refiero solamente a los presos políticos que para este momento pues superan a los 350, pero también tenemos que hablar por los derechos humanos de los presos comunes. Los presos comunes en Venezuela están simplemente lanzados a unos pozos donde se les da muy poca atención, y nunca se preocupan ni siquiera de terminar el proceso judicial. El 90% de los presos en Venezuela no les han hecho un procedimiento judicial, es decir, pasan años de años sin haber culminado su proceso, y muchas veces cuando el proceso se lleva a cabo han estado más tiempo en prisión que el que le toca como condena. Hablando de cárceles, hay quien dice que su hijo cedió y llegó a un acuerdo para poder estar bajo arresto domiciliario. ¿Pasó esto realmente así? No, mal podría decirse que uno acuerda cualquier cosa en desventaja. Leopoldo no tenía nada que acordar, y ahí está la prueba, pues lo tienen totalmente aislado. Esto es una maledicencia del gobierno, que estos laboratorios que crean ellos para crear opiniones negativas y disminuir la imagen de alguien que tuvo la valentía para entregarse, y la convicción para entregarse, a pesar de que sabía que se iba a enfrentar a una injusta justicia, o una justicia inexistente, pero iba con su acto, iba a demostrar al mundo la dictadura, la tiranía que existía en Venezuela, y ciertamente que la prédica de su discurso no era otra sino la que hoy en día reconoce el mundo entero. Él decía que el gobierno era un gobierno corrupto. Bueno, ahí están las pruebas. Que el gobierno era un gobierno tiránico. Ahí están las pruebas. Que el gobierno no respetaba los derechos humanos. Bueno, asesinatos en manos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional a diestra y siniestra. La existencia del narcotráfico. Hoy en día esto no solamente ya es una prédica reconocida por todos los venezolanos, sino también mundialmente. Han sido sancionados, el gobierno venezolano ha sido sancionado, y los personajes que pertenecen al gobierno venezolano, por los Estados Unidos de Norteamérica, por Canadá, por México, lo han sacado de Mercosur. La semana pasada la Unión Europea, el Parlamento Europeo también pasó las sanciones. Y ahora estamos viendo, para desgracia total, que un país rico, un país riquísimo, porque Venezuela sigue siendo el tenedor de las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene también una increíble capacidad de producción hidroeléctrica, la naturaleza nos dio oro, mineral de hierro, bauxita, posibilidades de tener una agricultura maravillosa, una fauna maravillosa, y sin embargo, con toda esa riqueza, el gobierno nos ha sometido ahora a una pobreza, a una miseria social, y al punto tal es que ni siquiera podemos pagar nuestra deuda externa. Hemos caído en default esta semana. ¿Y cree usted que la cárcel cambió a su hijo Leopoldo? La cárcel cambia a todo el mundo. Eso no es cuestión de teorizar sobre el tema. La cárcel es una experiencia durísima, y no solamente cambia al preso, cambia también a su familia, nos cambia todo. Es muy dura, muy dura. ¿Qué cambios notó usted más drásticos en su hijo? Yo diría que lo primero es, se convierte en una persona muchísimo más introspectiva.
una persona que durante horas se dedicaba a leer y a escribir y por supuesto a pensar sobre el porqué de su existencia. Eso nos cambia. Es decir, lamentablemente la cotidianidad de nosotros a veces no nos permite pensar el por qué estamos en este mundo ni qué estamos haciendo, sino que tenemos que continuar nuestra labor del día a día. Mientras que cuando uno tiene esa circunstancia de aislamiento forzado, empieza uno a pensar en la trascendencia del pasaje por la tierra. Don Leopoldo, refiriéndonos a la orden de captura que el gobierno emitió en 2014 y tras las diferentes concentraciones en Caracas, su hijo afirmó que se volvería a entregar a las autoridades. ¿Usted le apoyaría y por qué se entregó? Bueno, primero sí, es cierto que él nunca dijo que no haría lo que hizo en ese momento y ciertamente si él lo volviese a hacer, yo lo volviese a apoyar, porque, repito, fue un acto de valentía, fue un acto de patriotismo, fue un acto donde se sacrificaba para demostrar ante el mundo y ante los venezolanos la tragedia de haber perdido la cosa más esencial que se tiene en una sociedad moderna, una sociedad que pretende ser más o menos civilizada, que es la aplicación de la justicia. La justicia es el eje que nos mantiene a nosotros como sociedades organizadas. Una sociedad moderna que no tenga justicia no puede existir en paz, en prosperidad. Y Leopoldo lo que hizo con esa entrega fue precisamente un sacrificio enorme, pero que le permitió a los venezolanos apreciar precisamente la falta de justicia. Sí, yo le quiero decir, además mi padre es venezolano y me dijo que le dijese que estaba muy a favor de usted y que de hecho a él le ha servido. O sea, de verle a usted le ha servido y de ver a su hijo y le ha servido. Bueno. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. ¿Sueña usted con Venezuela? Todos los días. ¿Y cómo usted decidió irse de allí? ¿Vino a España? No, yo no estoy voluntariamente fuera de Venezuela. Esa decisión fue tomada porque yo pertenezco a un consejo editorial de un periódico, un diario que es tal vez el diario más prestigioso en cuanto a formación de opinión política se refiere, un diario que tiene ya más de 75 años de existencia, diario El Nacional en Venezuela, y publicamos una noticia que por cierto no estábamos dándola nosotros estábamos simplemente reeditando una noticia que había salido en el ABC de Madrid, en el Wall Street Journal y en el Washington Post. Y esta noticia lo que daba cuenta era que en el estado de Nueva York, en un tribunal, se había abierto una causa para investigar el narcotráfico generado desde Venezuela hacia los Estados Unidos, y una de las personas bajo investigación, como lo llaman en Estados Unidos, una persona de interés para este tribunal, era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. El señor Diosdado Cabello inmediatamente reaccionó en contra de los 3 diarios que dieron la noticia, que fueron El Nacional como periódico impreso, tal cual como semanario, y La Patilla como periódico electrónico. Y mandó a una demanda que impedía pues la salida del país, una presentación ante el tribunal semanalmente, etcétera, imposible hacernos una defensa ante ese poder, y fueron 22 personas afectadas por esta medida. Yo tenía en ese momento la condición de estar haciéndome una revisión médica, un tema de mi salud que lleva ya muchos años, y mis abogados me recomendaron quedarme fuera mientras tanto, porque de otra forma perdería mi pasaporte y perdería mis derechos a estar en lo que estoy haciendo, pues. ¿Y cómo es la vida de un exiliado en España?
Pues diría yo, en España me siento muy bien, he sido muy bien acogido, la solidaridad del español, y a esto me refiero en todos los escalafones de España, desde su gobierno hasta el español de a pie, ha sido estupenda. Hay un interés real por el bienestar de Venezuela, hay un interés real porque Venezuela recupere su salud, su democracia, su libertad, y la gente, desde lo más humilde hasta los más impresionantes jerarcas han dado su apoyo y lo han demostrado. Y yo siempre lo he dicho, en cierta forma, cuando nosotros hablamos en nuestro país de España, siempre nos referimos a ella como nuestra madre patria. Y ciertamente yo lo he dicho, en el caso mío, en el caso nuestro, se ha portado como nuestra madre. Comentaba antes cómo ha cambiado la cárcel a su hijo. Preguntarle cómo les ha cambiado a usted y a su familia. Pues nos ha cambiado en diferentes formas, por supuesto. Hizo de mi nuera, y la voy a poner en primer lugar, una luchadora que parece más bien una gladiadora, capaz de enfrentarse a los leones y a los elefantes. El leviatán venezolano no ha podido doblegarla. Una mujer campeona en todo sentido. Luego ha hecho de mi esposa, su madre, una persona muy activa en un campo que ella nunca lo había tomado pues, profesionalmente, como es el campo de la comunicación política. Las hermanas, cada una se ha emprendido en un frente. Su hermana mayor ha creado una institución que se llama el Boletín de Presos Políticos y nos mantiene a todos informados semana a semana cuántos presos hay, quiénes están presos, quiénes están sufriendo. Y la que vive afuera, desde afuera, está actuando en funciones de fundación, apoyando la comunicación internacional, etcétera, etcétera. Mis hermanas, las tías de Leopoldo, también se han activado en el tema político. Debo decir que nosotros venimos de una familia política. Mi abuelo, es decir, el bisabuelo de Leopoldo, fue un hombre que sufrió durante más de 20 años exilios y cárceles. Mi padre estuvo más de 15 años en el exilio. Mis tíos han sufrido, todos sufrieron el exilio, algunos de ellos cárceles. De mis primos, 2 de ellos sufrieron cárceles. Y yo pensaba que esta generación iba a pasar, pues ya pensaba yo que el siglo XX, que había acabado en democracia en Venezuela, no iba a haber más esta tragedia de que para ser político en nuestro país hay que probar las cárceles. Pues lo estamos viviendo en el siglo XXI y a nosotros no ha hecho sino templarnos más como el acero. ¿Cómo se toman esos vídeos de tortura hacia Leopoldo López? ¿Qué sucede en su familia cuando se enteran? Bueno, la tortura más dura es la tortura psíquica, ¿no? El mantenerlo aislado, incomunicado y prohibirle el ingreso, por ejemplo, durante muchos días, muchas semanas incluso, a sus propios abogados, causa una cierta inseguridad, mucha inseguridad. El prohibirle la entrada, como lo han hecho a veces hasta a la madre de Leopoldo, hasta la hermana, para dar un ejemplo, el día del cumpleaños, ahora reciente, de mi nieta Manuela, que es la mayor de las hijas de Leopoldo, se celebró una piñatica, pero entre primos, los más cercanos, primos hermanos, y le permitieron el ingreso a mi nieta mayor, pero a su madre, mi hija mayor, no la dejaron entrar. O sea, es inhumano, y es una tortura. Tal vez no es la tortura que uno piensa inmediatamente de latigazos, no, pero cuidado si es más destructiva esa tortura que se viene haciendo muy pensada, pero que no está dejando una cicatriz visual, pero sí está creando heridas en el alma.
¿Y cómo se viven esos 3 años sin Leopoldo en casa? Esas fechas de cumpleaños que han podido pasar, esas navidades, esa silla vacía, que a lo mejor con todo el resto de sus hijos, de sus nietos, pero faltaba su hijo Leopoldo. ¿Cómo se viven esos días? Bueno, muy duro, como muy triste, no hay... Leopoldo, su nuera, Lilian Tintori, es una mujer valiente, luchadora, ha pasado noches tras la cárcel escuchando los gritos de ayuda de su hijo, se ha reunido con el Papa, ha tenido reuniones con muchísimos representantes políticos. ¿De dónde saca la fuerza? Yo me imagino esas cosas que llaman el amor, ¿no? El amor por su marido y el amor por su país. No sé. Seguimos hablando de una heroína, como bien la describe usted, que es su nuera Lilian. Pero bueno, la hemos conocido siempre en esa versión de luchadora, de mujer siempre fuerte, pero seguramente usted la conoce también en esos momentos de debilidad. ¿Ha pensado en algún momento Lilian en tirar la toalla? Uy, no sé. Ahora que está esperando a su tercer bebé, yo no sé si en la intimidad ella lo conversa con su marido y piensan en qué significaría tirar la toalla. Yo no lo creo. Ella es una campeona en muchos sentidos. Mire, ella tiene el récord de haber cruzado desde la costa venezolana hasta la isla de Aruba en una tabla con vela. Es un récord mundial. Hay que atreverse a lanzarse sola en una tabla con vela en unos mares que tienen tiburones y bueno, simplemente el mar es suficientemente amenazador como para no necesitar que le metan unos tiburones a agregarle la temeridad, pero ella es ese tipo de mujer valiente y siempre lo he dicho, cuando ella se casó con Leopoldo le propuso matrimonio, Leopoldo le dijo que antes de que me contestes que sí, también tienes que pensar si te vas a casar con Venezuela, porque para Leopoldo, bueno, su ilusión siempre ha sido trabajar para el país y yo creo que ese convencimiento lo tienen los dos. ¿En qué momento decide cruzar el charco y pedir ayuda a otros países y a otros representantes políticos? Mire, yo creo que la situación de Venezuela, como tantas otras dictaduras, a veces no se puede luchar solamente desde adentro. Se necesita muchísima ayuda de afuera y no me refiero, como mucha gente quiere, de una forma casi burlona, decir, bueno, ustedes lo que están pidiendo es una invasión militar. No. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo que está sucediendo hoy. El reconocimiento de que en Venezuela no existe unas condiciones democráticas, de que no es un país que se puede tomar en serio para que sea miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como lo es hoy, que no se puede tomar en serio para que emita deuda como lo están tomando hoy, que es un país que realmente está dedicado a otra cosa, que no sea cualquier otra cosa, que no es el bienestar de su pueblo. Y para eso son los gobiernos. Y los gobiernos modernos, el resto de la comunidad internacional tiene que velar por eso, es que cada uno de los gobiernos vele vele por su rebaño, y su rebaño tiene que estar en buenas condiciones. Lo que está pasando en Venezuela es una situación tan grande y tan grave que los países vecinos están viendo cómo la gente está migrando, y si lográsemos parar esta migración, pararíamos un problema. Si no, usted tendría una situación donde posiblemente entre 4 o 5 millones de personas se irían a los países vecinos, fundamentalmente a Colombia. Colombia tiene que estar viendo esto con horror, porque no les puede dar cabida. De hecho, hemos tenido situaciones como la de Panamá, donde probablemente no hay más de 100.000 venezolanos, donde ya se les está pidiendo visa para ingresar a los venezolanos, cosa que no existía, porque nos considerábamos países hermanos, pero ahora, por la cantidad de venezolanos que están llegando a sus costas, pues están viendo a ver cómo controlan un poco. Países como España, a la cual le dimos muchísima acogida en los años 30, 40, 50, están viendo ahora retornar
a las generaciones que nacieron ahora en Venezuela y ahora están llegando otra vez de regreso. Para desgracia nuestra, se están yendo otra vez de Venezuela y se están viniendo a Europa, a sus países de origen, Italia, Portugal, España, por supuesto. Ahora usted se ha convertido en la única voz, por así decirlo, a nivel internacional que tiene su hijo, puesto que a Lilian la imputaron y le han arrebatado su pasaporte, no puede salir del país. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? ¿Por qué cree que ahora parece que el gobierno de Maduro está centrando sus represalias hacia su nuera? Bueno, porque había sido una voz muy contundente, muy fuerte y muy respetada. Y yo creo que buscaron el momento y una oportunidad para atacarla injustamente, y ahí la tienen con una prohibición de salida del país. Y le quitaron el pasaporte. Sin embargo, bueno, la naturaleza también está haciendo lo propio. Ella, mientras no dé a luz, pues lógicamente ya está en los meses terminales y estaría imposibilitada de viajar. Pero es un gobierno que le tuvo miedo a esa voz femenina. Y moviendo un poco el foco a la política española, ¿considera que esta política española está haciendo un uso partidista en ocasiones de Venezuela o que de verdad están comprometidos con la cuestión? Yo diría que es una cosa genuina, de mucho compromiso. Yo creo que la preocupación que ha demostrado España, primero porque, entre otras cosas, todavía hoy, datos que tengo, hay cerca de 200.000 españoles en Venezuela, o sea, registrados en el consulado de Venezuela. Hay intereses españoles en Venezuela. Y repito, Venezuela fue un país que le dio mucha acogida a España y le tenemos muchísimo que agradecer a España. Y yo creo que esta gente que ha ido regresando también están llenando de preocupación a sus familiares, los que quedan aquí. Yo no tengo la menor duda de que ha sido una preocupación genuina, muy sentida, y lo siento así porque he tenido contacto personal con el presidente Rajoy, con algunos de sus ministros, ciertamente con muchos parlamentarios y con muchos políticos, no solamente de un solo partido, de todos los partidos, excepto algunos. Como usted dice, muchos presidentes y expresidentes de partidos políticos españoles les han ayudado, al menos lo han intentado, y hablaba de Mariano Rajoy. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno español por la familia López? Bueno, por la familia López directamente, lo primero que hizo fue darme a mí la protección de una ciudadanía española cuando llegué aquí con esa poca probabilidad de tener un pasaporte renovable o renovado, como lo quiera ver. Y desde luego pues he podido moverme porque hoy en día tengo también un pasaporte español. Y además, bueno, nos ha escuchado cada vez que tenemos alguna angustia sobre nuestro país. Y no solamente se refiere a la familia López, y quiero hacer énfasis en esto, porque muchas veces hemos hablado, no con él directamente, pero sí con sus adláteres en el gobierno, sobre el tema de la angustia que viven muchos venezolanos que se han venido aquí y están buscando ahora pues o el asilo o las condiciones para poder sobrevivir, es decir, hacer de España su nueva casa. Y nos han ayudado, muchos casos, hay muchísimos que tienen problemas, muchísimos, y son problemas de carácter más bien humanitario, porque cuando viene alguien buscando no otra cosa, sino simplemente conseguir las medicinas que ya no se consiguen en Venezuela para su tratamiento, hay que ser generoso y darles cabida a ellos también. Y eso lo he encontrado yo aquí en España, con los representantes del gobierno. Albert Rivera también se ha reunido en numerosas ocasiones con ustedes, pero sinceramente, ¿quién está más involucrado con la oposición venezolana? Bueno, Albert ha hecho un trabajo increíble, incluso tuvo la valentía de haber ido hasta Venezuela, de haber intentado visitar a Leopoldo, se reunió con toda nuestra familia,
y trajo la percepción personal de lo que ya no es. A mí me contaron que no, él vio las colas de gente esperando para comprar una medicina o para comprar comida. Él vio cómo la gente estaba pasando trabajo. Él pudo hablar con esa gente. Ya a él no le pueden contar que esto es un invento de una maquinaria creadora de opinión que parte de Washington o de algún otro interés. No, no. Albert Rivera puede hablar y es una voz respetada en el Congreso español y puede decir con convicción personal cada vez que se dice algo sobre Venezuela, él lo puede afirmar. Así que en ese sentido no hago sino darle las gracias a él por verdaderamente su convicción y repito, valentía de haberse ofrecido para ir personalmente ante una cosa que, bueno, ustedes lo saben, a Felipe González prácticamente, siendo expresidente, Maduro le ofreció botarlo del país, pero en 24 horas, o sea que no es fácil enfrentar a este Leviatán. En todas las familias se dice que hay siempre una oveja negra. Yo creo que en toda la política en general de todos los países siempre hay un partido, por así decirlo, negro. En este caso me imagino que se refería usted a Podemos cuando decía que no todos los partidos le han ofrecido ese apoyo. ¿Pero usted cree que España se convertiría en un país como es ahora Venezuela si cayera en manos de Podemos? Mira, el problema no es que existe una oveja negra en un rebaño de ovejas blancas. El problema es cuando el rebaño es de ovejas negras y existe una sola blanca o muy pocas blancas. Lo que puede pasar en un país, ya lo hemos visto nosotros, teníamos una experiencia de democracia maravillosa y creíamos que ya habíamos evolucionado pues, para impedir que viniera otra forma de gobierno que no fuese los gobiernos que se merecen las sociedades contemporáneas, la sociedad de la comunicación directa, del respeto al individuo. Y en muy poco tiempo fuimos víctimas del populismo, un populismo mal acompañado por la corrupción y el narcotráfico y bueno, y tenemos esta cosa. Yo lo único que le digo a mis amigos españoles, a todos los españoles, es que la democracia hay que cuidarla como que si fuese un arbolito. Ningún árbol es suficientemente fuerte si no tiene, mientras vaya creciendo, mientras se mantiene, un jardinero que lo cuide, que lo riegue, que lo pode, porque los árboles, por más fuertes que sean, para llegar a ser longevos, han necesitado siempre de un cuidado inicial. El fuego es enemigo de los árboles, no importa cuán fuertes sean. Bueno, no se atrevan a jugar con fuego porque se puede quemar el bosque. Y seguimos hablando de Podemos. Toda la bancada de Podemos ha denunciado públicamente que existen presos políticos y de hecho exigen su liberación, incluso sacaron pancartas en el hemiciclo. ¿Cree que es comparable el caso de los Jordis con el de su hijo? En absoluto. Yo creo que hay una condición muy distinta. Aquí está actuando un proceso judicial que está llevando a las personas a prisión por ilegales y por burlarse de las leyes y la Constitución establecida. ¿Qué pasa en el caso de Leopoldo y los presos políticos de Venezuela? Todo lo contrario. Precisamente, lo que no se está respetando son las leyes y la Constitución, al punto tal que ya la juez que mandó a encarcelar a Leopoldo, el fiscal que estuvo presente y que acusó a Leopoldo durante el juicio de Leopoldo, cuando se fueron a Estados Unidos, como se han ido, han declarado fuera, es que esto era un juicio amañado y que lo teníamos que hacer porque si no estábamos en riesgo nosotros. Bueno, aquí nadie está en riesgo. Yo creo que los jueces de aquí están actuando y ahí tiene un tribunal constitucional, hay jueces que están actuando. No es comparable en absoluto. Aquí hay una situación de respeto a la Constitución y a las leyes, allá hay una burla a la Constitución y a las leyes. Nicolás Maduro ha concedido en las últimas semanas una entrevista, la primera entrevista a un medio español, y en esta entrevista, que todavía queda una segunda entrega que tenemos que ver, sí que señaló que no sabía si iba a ser el candidato para las elecciones de 2018, pero que sí ganaría un candidato bolivariano. ¿Es esto lo peor que le puede pasar a Venezuela?
No, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que se sigan teniendo elecciones amañadas. No quien las gane. La va a ganar quien determine, cuando las elecciones son amañadas, cuando hay trampa, las gana quien decide el tramposo. Eso es la tragedia de Venezuela. No que vaya a salir cualquiera de ellos. Ahí puede salir un mono, si le da la gana. Un macaco, como se le dice. ¿Cuáles son sus expectativas de cara a estas elecciones? De cara a estas elecciones. ¿A qué elecciones? A las de 2018. Es que no hay todavía un calendario de elecciones. No sabemos. Lo que está pidiendo la oposición hasta ahora es que primero se cambien los rectores del Consejo Electoral, porque está comprobadísimo que han hecho trampa. Hasta la gente que vende las maquinitas para contar los votos, porque en Venezuela, lamentablemente, los votos se hacen por vía electrónica y nunca se puede corroborar nunca el voto electrónico con las papeletas. Bueno, mi primera recomendación ante cualquier parte del mundo es que no aprueben nunca los votos electrónicos. Los votos electrónicos, sobre todo si se pueden manejar desde ultramar, como puede ser desde la isla de Cuba, y se pueden meter en los cables de comunicación, uno nunca sabe lo que va a resultar. Me refiero, por ejemplo, a algo que sucedió ahora en esta última elección para gobernadores. Hubo una ciudad, un pueblo, diría yo, donde habían solamente 250 electores. Y cuando estaban leyendo los resultados en el centro de acopio, en la capital de ese estado, dan 400 y tantos votantes por ese pueblo. El propio encargado dijo, esto no puede ser, no podemos duplicar, o sea, las máquinas duplican votos y hacen lo que les dé la gana. Lo que yo estoy esperando es que cambien las reglas del juego y cambien a los rectores. Entonces sí podemos hablar de elecciones. A mí que me digan que va a haber elecciones en el año 18 y que, repito, que pongan a estos señores que llaman rectores a manejar la trampa, pues prefiero que nombren al primer macaco del zoológico candidato. ¿Por qué cree que, a pesar de esta terrible situación, a pesar de las terribles imágenes que estamos viendo sobre Venezuela, sigue habiendo apoyo al chavismo en España? Hay una cosa muy lamentable, que es que el ser humano se hace dependiente, sobre todo cuando hay hambre. Y lo que estamos viendo en nuestro país es que la gente se ha hecho, y por una decisión del Estado, han introducido la miseria como una política de Estado para que la gente sea totalmente dependiente de la benevolencia o generosidad, como lo quiera llamar, del Estado. Doy un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra carta de identidad, como la tienen en España, que se llama la cédula de identidad. Pero este gobierno inventó ahora una segunda fórmula para complementar a la cédula de identidad, y es el carnet de la patria, que se lo dan al que ellos quieran, porque no es como obligatorio tenerlo como el DNI. Eso lo dan ellos a quienes ellos quieran y que reúna ciertas condiciones. Con ese carnet de la patria es que uno puede acceder a algunos beneficios, como son la alimentación o las medicinas. Entonces, cuando usted tiene sometido a la población, aunque no lo quiera, aunque odie al orangután que le esté mandando, va a decir muchas gracias porque le está recibiendo algo de ese orangután. Pero ¿y desde España, los apoyos que tiene el chavismo desde España, qué opina de ellos? Debe ser mínimo. Yo no sé quiénes apoyan aquí porque no los he visto. Sé que por ahí en una conferencia que yo di en Oviedo, por allá, me salieron unos a protestar, pero fuera de eso no he visto mayor apoyo a los chavistas. La benevolencia con la que se ve al chavismo. Ajá. Desde ciertos sectores. Bueno, ciertos sectores. Repito, los intereses humanos son traicioneros. Nicolás Maduro parece haberse metido en un callejón económico sin salida, a pesar de que él lo achaca a un bloqueo económico, pero sí que es verdad que hemos visto en multitud de ocasiones saqueos en supermercados, saqueos en tiendas. ¿Hay pobreza en Venezuela? A pesar de que antes ha recordado que Venezuela es un país muy rico en recursos, en fauna, en petróleo, ¿pero hay pobreza en Venezuela? No, no hay pobreza. Hay miseria en Venezuela, que es peor que la pobreza.
La gente está buscando, es difícil creerlo, a menos que uno lo vea. Están buscando alimentación en las basuras, porque no solamente ya no hay productos, sino tampoco hay suficiente dinero con que pagar. No hay dinero en los bancos, porque la inflación es tal. Estamos hablando de una inflación que este año probablemente llegue entre 1.200 a 1.500%. Una cosa que simplemente no se puede ni siquiera imaginar que esto puede existir en el siglo XXI. Esto fue algo que pasó, la última vez que pasó en un país civilizado, pasó en Alemania en los años 30, la República de Weimar. De ahí para adelante todos los economistas del mundo han entendido cómo manejar el tema de la inflación. Bueno, nosotros tenemos una inflación totalmente descontrolada, pero también eso lleva como consecuencia una devaluación de la moneda al extremo tal que lo que ellos consiguieron cuando consiguieron el gobierno, que eran 500 bolívares por dólar, ahora estamos llegando a 50.000 bolívares por dólar. O sea, esa es la característica de la devaluación. Entonces, cuando la gente va a los mercados, si por casualidad consiguen el producto que están buscando, no tienen suficiente dinero para comprarlo. Las cifras que estamos viendo hoy nos están diciendo que el estudio que hizo Cáritas, que es una organización de origen católico, pues de la Iglesia Católica, muy seria y tal, el 68% de los muchachos estudiados, de los niños estudiados, estaban sufriendo desnutrición. El aumento de las muertes de los neonatales en este año ha sido el 30%, porque no hay el insumo para las fórmulas infantiles. Las muertes de las madres. En este momento en Venezuela se calcula que mueren entre 5 y 6 mujeres, consecuencia del cáncer de mama. El cáncer de mama está haciendo estragos en Venezuela. En Venezuela hay disentería, en Venezuela hay difteria, en Venezuela hay paludismo. Y por supuesto, una de las cosas que no hay son medicinas. Y sale el señor Maduro a decir en esa entrevista que hablábamos antes, a decir que no hay medicinas en Venezuela porque son tan buenas y tan baratas que se las llevan al exterior. Entonces yo digo, bueno, si usted tiene 20 años en el gobierno y todavía permite, si es que esa fuese la verdadera razón, ¿cómo es posible que después de 20 años usted no haya sido capaz de controlar que no se vayan al exterior las medicinas que se necesitan en Venezuela? Ese es un cuento que ni él mismo se puede creer. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Sabemos que no hay medicina y en Venezuela, con respecto a educación, recursos, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, la educación superior está ahogada desde hace muchísimos años. Las universidades que fueron muy prestigiosas en su día, lamentablemente han ido perdiendo todo el profesorado, porque entre otras cosas, pues, con esa inflación, esta situación económica, muchos han encontrado otros horizontes y se han ido. Facultades como medicina, como arquitectura, como ingeniería, tienen hoy un déficit del profesorado inmenso. La educación, por otro lado, la educación básica, la educación, esa está repleta de esta cosa que llaman la indoctrinación en los niños, que es terrible. Es terrible porque la preocupación no es educar bien, sino educar para un fin. Y están haciendo uso de mentes infantiles. ¿Y por qué cuando la oposición parece que va a conseguir algo se pelea? Se entra en una pelea con el gobierno, o por lo menos es la sensación que da desde fuera. No, yo creo que es más sensación que otra cosa, pero lamentablemente cuando se está en una situación tan crítica como la de Venezuela, mantener solamente una posición y una cara es muy difícil. Tenemos que tener probablemente la paciencia para ver que hay muchas formas de ver y de pensar
que se puede solucionar esta situación. Yo creo que es más la percepción de que no hay unidad en nuestra oposición. Yo creo que la oposición sí está unida en el fin, y probablemente pues difieren un poco en los medios. Nadie en su sano juicio se hubiese imaginado que Venezuela se llegase a convertir en una dictadura como la actual. Es más, el pueblo venezolano siempre ha tenido un carácter muy democrático y poco amigo de las dictaduras. ¿Cree que tuvieron parte de culpa los partidos hegemónicos como Acción Democrática, COPEI o más, que sería el Movimiento Obrero? Yo creo que la conducción de los gobiernos en un momento dado la gente sintió que había una separación entre los verdaderos intereses de la población, del ciudadano, su sufrimiento, su cotidianidad, y la ejecución del gobierno. Creo que fuimos víctimas también de muchos laboratorios de opinión que trabajaron con mucha efectividad. Yo pienso que no hemos hecho el análisis correcto de la evolución de Venezuela. Venezuela tuvo un salto que tal vez nos indigestó un poco, si se quiere, porque el barril de petróleo, y el petróleo es, pues, digamos que es la espina dorsal de nuestra economía, en los años 70 triplicó de la noche a la mañana su precio, triplicando entonces la capacidad del endeudamiento fiscal y del gasto fiscal, y comenzó una proyección, un crecimiento que parecía que no tenía posibilidades de parar, y luego cayeron abruptamente los precios y nos encontramos en una situación de desajustes muy grandes, y tal vez no tuvimos la capacidad para ajustarnos suficientemente rápido, cosa que sucedió después con el propio gobierno de Chávez, que entra con un barril de petróleo relativamente bajo y tiene una subida como nunca se había visto, y como la vivió el mundo pues durante casi 8 o 10 años, y de repente también la caída, que ahora muchos dicen que puede estabilizarse a ese nivel, pero la realidad es que el petróleo nunca ha sido un producto estable, ha tenido altibajos causados muchas veces por guerras y otras veces por demanda, pero la realidad es que siempre ha sido un causante de inestabilidad en nuestra economía. ¿Quién marca los pasos de la Guardia Bolivariana? ¿Dónde están los límites de la ética y de la libertad en Venezuela? Yo diría cualquiera menos Bolívar. Eso no tengo la menor idea de quién es el que puede estar dictándole principios y valores a ese movimiento. No lo veo con una ideología clara. Han cambiado muchas veces de nombre. Ahora se llama el socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que los primeros en reconocer que no es el socialismo son los socialistas verdaderos del mundo entero. Nunca habíamos visto una fábrica de millonarios como se ha hecho en Venezuela, claro, millonarios ilícitos, pero millonarios al fin, como la que hemos visto en los últimos años en Venezuela. O sea, hemos hecho la fábrica de pobreza más contundente, más eficaz, que hemos visto desde el siglo XX hasta el siglo XXI, pero también hemos visto cómo se fabrican fortunas de una forma desordenada y poco clara, muy poco clara. Leopoldo, muy rápidamente, preguntarle, ¿dónde teme más Nicolás Maduro a Leopoldo López? ¿Privado de libertad o liderando las manifestaciones en la calle? Yo creo que lo tienen, le han tenido respeto en ambas circunstancias. Yo no sé si temor, podría llamarse temor. Desde la cárcel fue un hombre
que se hizo sentir, su voz, a pesar de que estaba apagada por los barrotes y las paredes de la cárcel, se hizo contundente y lógicamente cuando lo mandan a poner preso con un juicio tan tramposo y tan amañado como el que fue, es porque le tenían muchísimo temor, pero muchísimo, estando él libre. De hecho, cuando él pretendía participar en las elecciones del alcalde metropolitano, estoy hablando del 2008, lo primero que hizo el gobierno fue inhabilitarlo políticamente, y él llevó su caso por todos los pasos de tribunales, no solamente en Venezuela, hasta el Tribunal Supremo, sino también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le ganó el juicio al Estado venezolano en la Corte Interamericana, pero no le restituyeron los derechos. Don Leopoldo, ¿sí o no aceptaría usted una disculpa de Nicolás Maduro? ¿Conmigo? ¿Con su familia? No, él tiene que pedirle disculpas a Venezuela, no a mí. Y además yo no soy nadie para disculparlo a él. Yo creo que la disculpa tiene que dársela al país y él tiene que pedírsela al país. ¿Y usted como venezolano aceptaría esa disculpa? Tendría que ser una cosa consensuada. Mi voz no es nada. ¿Y a quién daría las gracias? ¿Le daría las gracias? ¿A quién? ¿A quién le daría las gracias? ¿Por qué? Yo no, las únicas gracias que yo doy es por estar vivo, porque creo que he podido ver el valor de la vida, tanto en la falta de libertad como en libertad. Y es importante que la gente entienda lo que es vivir en libertad, para que peleen por ella. Hay un escrito que vi en una obra húngara, que alguien escribió en una pared cuando invadieron los rusos por allá en los años 50 a poner la garra soviética en Budapest. Decía así el escrito: si no hay quien esté dispuesto a perder la vida por lograr la libertad, moriremos todos bajo la tiranía. ¿Y cómo se imagina Venezuela en 10 años? ¿Podrá vivir el hijo que esperan Lilia y su hijo Leopoldo tranquilo y en paz? Desde luego que sí. Sí, yo creo que a nosotros siempre se nos recuerda ese dicho, dice que no hay mal que dure 100 años, y también hay que recordar, ni cuerpo que lo resista. Pero creo que vamos a ver un mejor futuro para Venezuela, porque creo que lo que estamos viviendo ahora, yo diría que es casi el extremo de lo mal que se puede estar. ¿Cree que su hijo llegará a ser algún día el futuro presidente de la República de Venezuela? ¿Que existe todavía una posibilidad? Pues no, la verdad es que no pierdo ni un segundo pensándolo. Para mí la preocupación es ver a Leopoldo libre y ayudando a construir un país en libertad, a construir una democracia. Si le toca ser presidente, pues si estoy vivo, lo ayudaré. Y si me pide ayuda, por supuesto. Si no, pues también me conformo con que sea útil a Venezuela. Pues don Leopoldo, hasta aquí la entrevista en 6 Mujeres sin Piedad. Esperemos que se haya sentido cómodo y a gusto. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Me he sentido en una compañía maravillosa. Gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.